Shalom, una tremenda participación tuvimos en la clase pasada de Kabbalah, en donde una señora nos decía el terror que siente, eh, tuvo la necesidad de negar que es judía en esta sociedad llena de antisemitismo. Voy a dejar sus palabras tomadas del video de esa clase acá abajo en el comentario fijado. Pero quiero decirle tanto a Andrea como a todas las personas que se sienten de la misma manera, con este miedo, con este pánico. Lo quiero contestar con calma, no lo quise hacer en el momento, porque me parece que se merece bastante más que un consejo rápido. Entonces, vamos a empezar por ese miedo, que ella dice: Andrea, decís que no sentís terror, pero sí miedo, y que este miedo te llevó a negar que sos judía delante de alguien. Quiero que sepas que, primero, ese miedo no es una debilidad tuya. Puede ser, seguramente lo es, una respuesta razonable frente a algo real. Hoy decir judía no es necesariamente un dato neutro en todos los ambientes. Hay contextos en los que puede generar incomodidad, hostilidad o incluso consecuencias concretas bastante severas. Que vos hayas percibido eso no habla mal de tu carácter, habla de que estás prestando atención a lo que sucede a tu alrededor, y lo que sucede alrededor no siempre es muy positivo y favorable. De hecho, estamos viendo que no. Berlín del 41, dicen algunos. Pero hay algo igualmente importante. No todo ambiente es hostil, no toda persona que pregunta por tu ascendencia representa un peligro, y no toda incomodidad es una amenaza real. También hay gente buena. Hay una diferencia entre encontrarte con alguien que hace un comentario desagradable, que su postura es netamente antisemita, con el disfraz de antisionista, ser un antijudío con la excusa de derechista humano, o todas esas barbaridades que hoy en día se aplauden y se aprueban. Es muy difícil encontrarse una persona así, con ya un ambiente cargado de antisemitismo, y encontrarte frente a una situación en que realmente existe una persona buena que quiere saber. Por ahí es una persona que puede estar apoyando tu causa, la causa de la verdad, la causa de la justicia, de los verdaderos derechos humanos. Y también tenés que ver cuando hay situaciones reales de riesgo concreto, de amenazas, aunque no estén dichas, o sí, donde puede peligrar el físico, la integridad, la vida y también el bienestar material, no solamente lo físico, el bienestar social. Estamos en una época complicada, por eso hay que aprender a distinguir esas situaciones, y eso es una forma de prudencia. No es un miedo irracional, es prudencia, es cautela, es algo necesario. No es para bajar la guardia, sino para vivir con la atención, pero no en un estado de alerta que estrese, que agobie, que te llene de pánico y que termines pensando que todo está mal. Es la alerta que uno tiene cuando va a cruzar adelante un perro que está rabioso y está suelto y no está el dueño cerca, no tiene collar, y uno no es más que una persona y tiene miedo y tiene susto y tiene cautela y puede tener pánico y todas esas cosas juntas. Por lo tanto, es una situación entendible, pero no tenemos que vivir en un estado de alerta que nos estrese, porque eso es fatal. También hay un peligro extremo, que es que ese miedo se convierta en un eje, un núcleo en tu vida que empieza a decidir por vos, no solo en este caso en concreto, en cualquier caso en concreto, en cualquier caso, no en este en particular, donde el miedo se convierte en el amo, y el miedo no es un buen amo, y entonces decide cosas, te lleva a estrés, te enferma y termina haciendo cosas donde quizás no hay ningún peligro real, amenaza real. Y ahora llegamos a lo que me parece realmente puede ser que esté pesando en este asunto. Vos dijiste, está en el video, lo saqué de la transcripción, le mentí en la cara, hice lo opuesto de lo que hicieron mis antepasados. Primero quiero decirte algo con honestidad. Si eso dijiste, es objetivamente falso, porque negaste tu identidad, pero no te voy a decir que mentiste o no mentiste. No, no es mi tema acá estar juzgando, ni tus motivos, ni nada. Eh, sí te voy a decir que cuando algunas veces uno hace algo que después uno siente que no fue todo lo ético, todo lo bonito, tanto con la actualidad como con el pasado, no tiene que juzgarse, no tiene que condenarse, tiene que evaluar el asunto y ver cuándo es
un engaño hecho realmente para mentir, para perjudicar, para manipular, para hacer cosas lesivas hacia otro. Y cuando eso que llamaste mentira, ese en realidad un ocultamiento de información propia que no tenés por qué compartir, que no le importa al otro y que si le importa es probablemente no para algo bueno. Entonces, en ese momento ocultaste algo porque te sentías bajo presión y que no tenías por qué estar revelando cosas íntimas que te pueden llevar a un punto de estar vulnerable, por ejemplo, con una persona o en un contexto que vos percibís potencialmente hostil. Vuelvo a decir, no todos son malos, no toda gente es hostil, no toda gente es agresiva. Por ahí era en buena onda la pregunta, pero la que estaba evaluando en ese momento eras vos. Por lo tanto, no voy a juzgar yo y te digo que no te juzgues tampoco y menos te condenes, sino que veas cuando uno miente para engañar, para manipular, para hacer daño, como hacen todas esas fake news contra Israel y contra los judíos, y cuando uno está haciendo lo que puede con las herramientas que puede y donde ocultar la información es tu derecho, es tu privilegio. Podés reconocer que la respuesta no fue la que hubieras querido dar en un mundo ideal, en una situación donde soy judío y qué pasa, cuál es el problema, y vos no, y alegría para el alma y todo lindo, pero al mismo tiempo comprender por qué actuaste de esa manera ocultando la información. No hace falta convertir un momento de miedo, puede ser debilidad o fortaleza, no lo sé, en una condena sobre quién sos en particular. Y sobre todo quiero que te quede algo muy claro, tu identidad judía no depende de que un interlocutor, y menos una basufia antisemita, probablemente, la reconozca. Tu identidad judía depende de vos. Vos seguís siendo judía, aunque en una conversación puntual hayas decidido no declararlo. La verdad de quién sos no se vuelve verdadera cuando otra persona la escucha, la habilita o no. Tu identidad está en tu historia, en tus vínculos, en lo que aprendes, en lo que celebras, en la neyamá que sos, en las personas con las que compartís esa identidad y sobre todo en cómo vos la vivís. Nadie tiene el poder de sacarte eso por una respuesta que diste bajo presión, sea real, circunstancial, de tu propio estrés, de cómo está el mundo, etc. Y acá quiero corregirte algo con cariño respecto a tus antepasados, sin conocerte, por supuesto tampoco ellos. Nuestra historia no es una línea recta de personas que siempre se pararon frente al mundo y dijeron, soy judío, y no les importaba el precio. Ya te digo, no conozco tu historia ni la de tus antepasados, estoy hablando en general. Y la historia en general es mucho más compleja. Mm, Supongo que no perteneces a una tradición sefaradí, pero sabes que la tradición sefaradí tiene una historia que muestra esto con particular claridad. Después de 1492 hubo generaciones de personas que decidieron mantener su identidad, sea como sea, fueron expulsados, apenas se pudieron llevar lo que tenían puesto, pasaron las mil y una, y acá llegaron los sefaradín. Pero otros se vieron en la necesidad por miedo, por conveniencia, vaya a saber por qué, de aceptar una conversión al cristianismo, y algunos se dedicaron a ser cristianos, algunos incluso antisemitas. Pero otros, bastante, los famosos sanusim, criptojudíos, mal llamados marranos, intentaban conservar muchas veces en secreto y dentro de sus familias aquello que podían de su identidad judía. Eso no fue necesariamente una renuncia a quienes eran. Por supuesto que no tomaron el camino difícil de los otros, los que dijeron, vamos a seguir nuestra identidad judía, no importa qué. No tomaron ese camino, el verdaderamente difícil, verdaderamente de la identidad judía. Pero dijeron, vamos a hacer un compromiso, mantener lo que podemos, etc. Y sí, fue una herramienta de supervivencia que, como dije en otro video y en muchos textos, no estamos capacitados para juzgarlos, podemos entenderlos y listo. Sus generaciones posteriores, probablemente la mayoría, no sean judíos. Probablemente hasta algunos sean muy antisemitas. De hecho, me encontré con más de uno en las redes. Pero eso no quiere decir que aquellos que estuvieron en ese momento, en esas circunstancias, con ese agobio, tomaron esa decisión. ¿Qué vamos a hacer? Por comodidad, por conveniencia, por miedo. Vaya a saber, la tomaron. Hicieron lo posible por mantener lo que podían. Las otros hacían otra cosa. Y el Tanaj nos ofrece otros ejemplos. Por ejemplo, el de Esther. Cuando Esther llegó al palacio de Ahasuerus, el texto dice que no reveló su pueblo ni su origen, porque su primo y marido, hasta ese momento Mordecai, así se lo había indicado. Y Esther no escondió su identidad porque le avergonzaba ser judía, la escondió porque todavía no había llegado el momento de revelarla. Era una situación compleja la personal y la colectiva. No le convino decir su identidad y no por eso se la juzga por ello. Porque cuando llegó el momento ocurrió algo decisivo.
mantenerse oculta ya no se protegía ni a ella ni a los demás. Al contrario, revelar su identidad y hacer lo que tenía que hacer para eliminar los problemas antisemíticos se convirtió en la herramienta necesaria para salvar a su pueblo. Y acá tenemos una enorme enseñanza. Esther no nos enseña que siempre hay que decir tu identidad, ni que tampoco hay que esconderla. Tampoco nos dice que uno tiene que ir por la vida identificándose públicamente si no quiere. Nos enseña algo mucho más difícil, hay que saber leer el momento. Hay momentos para callar y hay momentos para hablar. Y hay momentos en los que hablar es precisamente lo que hace falta. Por supuesto que lo ideal sería ir por la vida sin ningún problema, con tu identidad judía, donde estés, con quien estés, fantástico. Pero, y eso sería lo ideal, vuelvo a decir, pero en un mundo tan complejo, con tanta gente, con tantas mentiras corriendo en contra de los judíos, ahora, vienen hace 2000 años, y que se intensifica y estamos en una época de efervescencia, existe algo que se llama pikuach nefesh, que es cuidar la vida. Y sí, se puede hacer lo que hiciste perfectamente sin necesidad de condenarte o sentirte culpable, porque la preservación de la vida está por encima de casi todo. Cuando existe un peligro real para la vida, para la integridad, el pikuach nefesh, el peligro de vida, dice que tenemos que preservar la vida. No importa si te hacen comer jamón, come jamón. Te dicen ponete una cruz, ahí ya es medio dudoso. Lo que sí es prohibido, por más que haya peligro de vida, es si te dicen hace idolatría. En ese caso no. Si te dicen asesina a un inocente, en ese caso no. Si te dicen hace incesto, en ese caso no. Ahí hay que estar firme y no importa el pikuach nefesh. Pero en el resto, sí, vuelvo a decirte, usar una cruz, no sé si es idolatría en sí, cuando uno lo usa como una imagen externa. Obvio que no hay que usarla. Pero si eso es para salvar la vida, no es lo mismo que ir a arrodillarse ante un dios o hacer un sacrificio ante un dios. Obviamente que es falso. Comer jamón no es lo ideal. Algunos dieron su vida para no hacerlo, pero no estamos en el lugar de esa gente que estaba en esos peligros. Así que no tenemos que usar ni una fórmula que nos condene nunca en estos casos, ni una forma que nos justifique tampoco, sino entender la situación. Así que no es que cualquier miedo justifica esconderse. Y por supuesto que no es lo mismo una amenaza física que una conversación incómoda. Por ahí la conversación puede ser no tan placentera, pero uno no tiene por qué estar negando. Y si el otro se pone como loquito y dice Free Free Palestine y cosas por el estilo, uno le puede retrucar. Y si uno se pone agresivo, el otro con la palabra, uno puede quedarse callado, que sería lo más inteligente, hacer una denuncia si es necesario, que la justicia no siempre no está corrupta, o ver la solución inteligente. Pero el estrés por lo general no nos deja ser inteligente. Entonces, hay gente que piensa distinto y con fundamentos, perfecto por ellos. Hay gente que piensa distinto y están embargados por emociones negativas, horrible. Que piensa distinto y están sumidos en toda la marabunta de mentiras que se creó y se sigue creando, espantoso. Pero no es lo mismo una discriminación concreta de alguien que te va a hacer daño de alguna forma, que la posibilidad imaginada que alguien pueda reaccionar mal. Por eso necesitamos criterio y el judaísmo nunca convirtió la imprudencia en una virtud. Mishle, conocido en español como Proverbios, está en el Tanaj, mal llamada la Biblia, encontramos una idea muy sencilla. El prudente ve venir el peligro y se resguarda. El ingenuo sigue adelante y después paga las consecuencias. Por supuesto, entonces, el que es precavido, el que sabe ver adelante el peligro donde está, no es cobardía, es inteligencia. Y por eso quiero proponerte una forma diferente de pensar lo que pasó. En lugar de preguntarte, ¿tengo la obligación de decir que soy judía? Pregúntate, con esta persona, en este contexto y con este nivel de confianza, ¿quiero compartir esto? ¿Es necesario? La primera pregunta, si sos culpable de que le negaste la información, te coloca bajo una obligación y bajo la lupa de que sos culpable. La segunda, esta de yo quiero compartir esto con esta persona en este contexto, te da el control a vos, porque tu identidad es tuya. No todo el mundo tiene derecho a conocer todos los aspectos de tu vida. A nadie le importa lo que haces en tu vida privada. Y el judaísmo puede ser vida privada o no, depende de dónde te pongas, pero ¿a quién le importa? Que vaya a preguntarle a otro si le interesa tanto. No tenés que responder todo lo que te preguntan. Puedes decir, prefiero no hablar de mi vida personal, prefiero no hablar contigo de mi vida personal. O decir, métete en tus asuntos. Cada vez puedes ir escalando más en la agresión, en la ironía, en lo que te sientas a gusto. Puedes cambiar de tema.
Puedes decir, no quiero hablar, no me siento cómodo hablando de temas que vienen al caso. Y no te dejes explicar por qué. Es lo mismo si alguien te viene a ofrecer una droga. Lo único que hay que decir es no, gracias. No hay que poner no porque mi mamá se enoja, no porque llevo una vida sana, no porque estoy en recuperación. Ninguna excusa, porque cuando haces una excusa estás abriendo una puerta al enemigo. El enemigo no siempre es la otra persona, es el ego. Entonces, sí, gracias. Esta conversación no la quiero tener, no, gracias. Sin excusas. ¿No quieres ir a una fiesta? No, gracias. Si es tu una mejor amigo, bueno, ahí decir, porque me da pánico social, porque tengo diarrea, porque estoy de duelo, lo que sea. Pero si es un cosify, una persona repelente que para agredirte quiere hacer cosas personales, no te pagan para explicarle. Y también puedes retirarte de una conversación, y esto es importante porque no tenés que corregir a cada persona que diga algo antisemita delante tuyo. Por supuesto que llevar la bandera, la verdad, es hermoso. Ese chico que ganó, o señor que ganó la medalla científica y que no le dejaron ondear la bandera de Israel y la sacó y le sacaron la medalla y bla, bla, bla. Fantástico, creo que es Budkin de apellido, fantástico. Aquel en el certamen de judo que hizo lo mismo con la bandera, fantástico. Pero callar en un momento determinado no significa aprobar las mentiras, la mugre, la asquerosidad que el otro dijo. A veces significa simplemente decidir que esa persona en ese momento no merece tu energía. No estás representando el judaísmo, no es como ese Budkin o el señor o la señora del judo. Esta es un vínculo, intercambio, situación puntual. Así que no merece tu energía una persona repelente. Y tampoco, como te dije, sos la representante de todos los judíos. En verdad, todos los judíos, de alguna forma, queramos o no, representamos a los judíos. Pero eso lo usan también los antisemitas para decir, ah, un judío me mintió, todos los judíos son mentirosos. Un judío me robó, todos los judíos son, son ladrones. Israel dijo algo feo, ah, todos los judíos son feos. Entonces, ser judía no te convierte en vocera del Estado de Israel. Puedes tener tu opinión sobre el Estado, sobre su política, sobre sus políticos, sobre cualquier otro tema y decir que esa conversación no es la persona con la que querés tenerla. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No estás de acuerdo? Lo comentás con quien querés. ¿Estás de acuerdo con Gaza o no Gaza? Lo comentás con quien querés, no con aquel que te obliga a hablar. Y una señal bastante clara de que una conversación dejó de ser un intercambio y se convierte en un ataque es cuando el otro ya no está intentando comprenderte, escucharte, ponerte en tu lugar, sino esperando simplemente su turno para atacarte. A veces ni siquiera esperan su turno y te atacan igual. Entonces ahí obvio que tenés permiso para irte y si es necesario defenderte dentro de la ley. Y si alguna vez volvés a responder algo que después te hace sentir incómoda, no hace falta que acumules culpa. Eso no es un sentimiento positivo, sentimiento de culpa en estos casos. Podés preguntarte qué ocurrió, qué percibiste, qué te hizo sentir vulnerable, qué hubieras querido decir y qué querés hacer la próxima vez. Eso transforma la culpa que no sirve para nada en un aprendizaje, porque el objetivo no es convertirte en una persona que nunca tiene miedo. El objetivo es alguien que es real, porque tener miedo es parte de la vida. Es ser una persona que sabe tomar decisiones, vos las tomas, no tu miedo, y no el otro. Y eso no quiere decir que hagas lo contrario, que es que para demostrar que no tienes miedo empieces a exponerte innecesariamente, porque eso tampoco es libertad. La verdadera libertad está en poder elegir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo retirarte, cuándo quedarte, cuándo ser más agresivo, cuándo más irónico, etcétera. Y poder hacer cualquiera de estas cosas sin sentir que te estás traicionando ni a vos, ni a tu historia, ni al pueblo, ni a nada. Así que Andrea y a todos los que están en una situación, que deben ser muchísimos, no quiero que permitas que la hostilidad de otra persona, de un conjunto, un individuo, determine cuánto valor tiene para vos ser judío. Si en un determinado contexto necesitas ser prudente, fantástico, sélo. Sé que tenés que tener la habilidad, y la podés tener, de cuidarte, y eso no significa que tengas que esconderte siempre, sino saber cuándo y no, y con quién, y cuándo sí, y cuándo no. Eso es seguir construyendo nuestra identidad. Así que estudia, compartí, celebrá, preguntá, acercate a tu comunidad, conoce tu historia, no para demostrarle nada a nadie, sino para que vos misma sepas cada vez mejor quién sos. Pero porque hay algo que quiero que te quede claro. No sos menos judía porque una vez o dos o tres hayas callado tu identidad. No sos menos judía porque tengas o hayas tenido miedo. Y tampoco tenés que demostrar que no tenés miedo exponiéndote sin necesidad.
Puedes ser prudente sin sentir vergüenza. Puedes cuidarte sin renunciar a tu identidad. Puedes tener miedo y seguir siendo quien sos. Y quizás la frase más importante sea esta: tu identidad no se decide en la boca del otro. Y tampoco se pierde porque en una determinada situación haya decidido el otro a una pregunta que vos no querías contestar. Así que vos sos la que está construyendo tu identidad, vos sos la que tiene que estar confiada. Y si seguís dudando, bueno, aquí me tenés, haremos lo posible en los contextos adecuados, en el momento adecuado. Ya viste, casi una semana después estoy haciendo este video. Te deseo para vos y para todos los que llegaron hasta aquí, shalom y bendiciones. Y como les gusta decir a muchos, aunque creo que ni entienden lo que dicen, a Israel Jai.